inicio sin el interés de saber qué era la nutrición. Yo personalmente era más enfocada en mi carrera que era medicina. Entonces, todo lo que nosotros avanzamos los 6 años de carrera y más todavía que seguimos estudiando, no tocamos casi nada de lo que es nutrición. Entonces, muy poco nosotros podemos decirle al paciente o dar consejos a través de lo que es la nutrición. Conocemos simplemente lo básico, pero toda la carrera es solamente farmacología y patología, o sea, enfermedades y medicamentos. Entonces, imagínense en qué momento yo podía haber entendido lo que era la nutrición. Y como a todos nosotros quizás cuando ingresamos a Unilife nos toca pasar por alguna experiencia negativa aparentemente, ¿no? Cuando yo entendí lo que era el producto, fue gracias al caso de mi abuelita que tuve, que tenía un problema con el Chagas. Es una enfermedad que se conoce muy bien acá en mi país, quizás allá también han escuchado. Es un parásito que se va entrando a través de la sangre, pero afecta o el corazón o intestinos. Entonces, en ese aspecto a ella le atacó todo lo que era el sistema cardiovascular. Se le creció el doble, ¿no? Tenía problemas de presión, los riñones, problemas de varices, úlcera varicosa, porque se les reventaba cada vez que ella quería caminar por la presión que ejercía, se le llenaba de líquido los pulmones. Entonces, imagínense la complicación que fue teniendo poco a poco a raíz de todo lo que era esta enfermedad. Entonces, mi mamá ya como que estaba 3 años antes en la empresa, ¿no? Insistiendo de que se le diera el producto, de que ella pudiera consumir, pero nadie en la familia, o sea, no teníamos nosotros el interés en lo que eran Mi los productos, no sabíamos casi nada de lo que era la nutrición familia. quizás. Éramos más enfocados en lo que era la medicina, en cambiarle de especialistas, buscar los mejores, pagar, no importa lo que sea, era enfocado en eso mi familia, ¿no? Entonces, a raíz de todo ese proceso que se le fue dando los medicamentos, fue complicándose su salud. 30 años o más quizás de consumir fármacos, no le dieron ninguna respuesta. A los 81 años la desahuciaron. Entonces, ahí fue donde nosotros recién empezamos a buscar un poco más de información de lo que eran los productos. Y por supuesto que yo estaba estudiando la carrera de medicina, me la encargaron a mí totalmente, ¿no? Me dijeron, tú vas a vigilar su tratamiento, sus reacciones y todo lo demás. Entonces no había otra alternativa que darle los productos. Ahí fue cuando accedimos, empezamos a darle y al que molestaba todos los días era el doctor Pérez. Todos los días o pasado un día siempre era la llamada a él de preguntarle, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo le voy a dar? Y si va a tener una reacción. Y por cada reacción que tenía, normales que nosotros conocemos de los productos, era yo llamándole a él que ha tenido esto, le ha dolido la cabeza, que se le ha aflojado el estómago, que, o sea, cosas que normalmente uno pregunta a un inicio, a pesar de quizás conocer un poco acerca de lo que era el tema de la función del cuerpo, medicina y todo lo demás, yo no estaba segura de los productos. Entonces, no le dimos con la intención de que ella se sanara, sino que fue para darle una mejor calidad de vida. Pero a raíz de seguir insistiendo, gracias a los consejos del doctor Pérez, que me costaba bastante, les digo, las conferencias que hacíamos nosotros, pero valió la pena. Yo logré entender lo que eran realmente los productos y al cabo de 1 año y 4 meses de seguirle dando los productos, de insistir en el tratamiento, fuimos viendo la mejoría poco a poco, ¿no? 1 año y 4 meses que más o menos duró el tratamiento de darle disciplinadamente todos los días, bastante producto, ya se tomaba como 5 o 6 productos, por lo menos, dándole en cantidades grandes, pero su cuerpo logró reaccionar. Entonces, al cabo de ese tiempo, yo vi las radiografías, le volvimos a hacer los exámenes, y fíjense que, o sea, lo que yo percibí ahí era lo que nosotros no vemos normalmente cuando hacemos un tratamiento médico. Cuando un órgano ya está en disfunción, cuando no te funciona, cuando empieza a crecer, como por ejemplo el corazón en ella que se creció el doble, yo lo vi nuevamente en su tamaño normal. Eso fue lo que me inquietó. Nosotros no vemos eso a través de la carrera médica, porque sabemos que los medicamentos están limitados a causar una reacción del síntoma de la enfermedad. Simplemente vamos a atacar eso. Pero hacer que un órgano se regenere, hacer que un órgano cause un retroceso, digamos, en la enfermedad, logrando que vuelva a funcionar, que vuelva a la normalidad como estaba, no lo podemos ver a través de los fármacos. Entonces, ahí fue cuando empecé a interesarme mucho más todavía en qué era lo que tenían los productos, qué era lo que realmente hacía en el cuerpo. Empecé a leer, a estudiar, y ahí fue donde vi que había una carrera que se dedicaba a todo esto, que era la nutrición ortomolecular.
me interesé, me apasioné tanto por esa carrera que la busqué acá en mi país, lógicamente no había. Investigando un poco más, solamente era Argentina, España y otros 2 países más que recién estaban iniciando en cuestiones de lo que era esta carrera, ¿no? Entonces hice un convenio con una universidad de España. Ahí fue donde estudié esta carrera, hice los cursos. Imagínense, me dio casi todas las respuestas que yo estaba buscando. El saber, el conocer cómo funciona tu cuerpo y por qué no específicamente los suplementos, pero sí los nutrientes en altas dosis te pueden causar una regeneración. Y no porque ese sea el objetivo principal de la nutrición, sino porque tu cuerpo está dotado de poderse regenerar, reconstruir. Y ahí es donde nosotros tendríamos que entender la maravilla que es tener salud, la maravilla que es tener un cuerpo que supongo que la mayoría y quizá todos los que estamos acá lo tenemos completo, espero no nos hayamos hecho sacar un órgano, ojalá que no, pero tenemos todo, o sea, tu cuerpo tiene todas las respuestas a lo que tú puedas, a cualquier problema que tú puedas tener. Imagínense el diseño divino de nuestro cuerpo, de saberse defender. Y yo siempre les digo en cada charla, nosotros no somos ni siquiera mínimamente conscientes del mundo interno que tenemos adentro, de cómo funciona cada una de tus células, cómo funciona cada uno de tus órganos, todos tus sistemas que tienes en el cuerpo, cómo empiezan a funcionar. O sea, nosotros no somos conscientes de todo eso, pero el cuerpo está dotado de una inteligencia suprema. ¿Por qué? Porque él solito sabe regularse, sabe causar un equilibrio en sus funciones, a pesar de que nosotros no le estamos dando lo suficiente dentro de la alimentación. Entonces, gracias a que yo estudié esa carrera, me pude dar cuenta lo que realmente hacía la nutrición. Y no es lo mismo estudiar la otra nutrición que estudiamos en las universidades, les cuento que es muy diferente, porque en el tema de lo que es la nutrición ortomolecular, que quiere decir dar la molécula correcta que le falta a tu cuerpo, por eso está causando una disfunción, un desequilibrio. Entonces, en altas dosis, cuando se utiliza esto, no tiene efectos secundarios en el cuerpo, no tiene contraindicaciones. Y lo mejor de todo eso es de que tu cuerpo tiene toda la materia prima para hacer la función real para lo que fue hecho, que es regenerarse, reconstruirse, volver a funcionar. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos y vemos la importancia que tiene de utilizar un suplemento nutricional, porque la gente hoy en día no está tanto consciente como tampoco está predispuesta a poder causar un cambio dentro de la alimentación. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por lo que deseamos comer, por lo que queremos comer, pero lamentablemente en todo eso que tú deseas comer cada día, no está lo suficiente que tu cuerpo necesita para poder rehabilitar todas sus funciones, si hablamos de una enfermedad. Entonces, gracias a OmniLife yo pude estudiar esa carrera. Ya OmniLife me estaba pagando cheques porque yo, con el testimonio que les conté de mi abuelita, más lo que yo ya empecé a recomendar el producto, ya estaba generando ingresos. Entonces, mi familia obviamente no estaba de acuerdo que yo estudie esa carrera, ¿no? Ellos lo que querían era que me dedique a la carrera que estaba estudiando. Pero yo ya vi ahí otro desvío. ¿Por qué? Porque me llamaba algo que no era lo que solamente estaba estudiando aquella vez. Entonces, gracias a que yo ya percibía ingresos en OmniLife, pude pagarme esa carrera. Fue una bendición realmente estar en esta empresa y lo es. Yo creo que es lo mejor que nos ha podido pasar a mi familia, a mí personalmente, porque gracias a esto nosotros tenemos salud. No estamos persiguiendo consultas médicas, no consumimos fármacos y si alguna vez lo consumimos es estrictamente necesario cuando realmente a veces se necesita, pero no es una adicción, no es ¿cómo les puedo decir? No es una afición que nosotros tenemos que por cada síntoma, como con muchas personas hacen, estamos corriendo a la farmacia. Si nos diéramos cuenta de que nuestro cuerpo tiene toda la producción para poderte generar lo que tú compras en la farmacia, estaríamos más atentos a la nutrición. Hoy día vamos a entender todo lo que se trata de un gran sistema que tenemos, que es el sistema digestivo. Imagínate, lo han nombrado ahora, gracias a la ciencia, nuestro segundo cerebro, los intestinos principalmente. Antes no se conocía esto, pero nosotros podíamos, y hay mucha gente que inconscientemente tal vez lo hablaba, seguramente si estás de mal carácter es porque no has ido al baño, eso nos decían, ¿no? O yo también lo he escuchado, pero tiene mucha lógica y mucha razón. ¿Por qué? Porque como estamos adentro, vamos a estar afuera. De esa manera vamos a reaccionar. ¿Qué actitudes tenemos? Incluso cómo te comportas ante un problema
dependiendo cómo estás por dentro. Si tú tienes todas las herramientas básicas, entonces, si tú tienes el cuerpo en total, se podría decir equilibrio, no podríamos nosotros sufrir ni de estrés ni de depresión. ¿Pero por qué lo sufrimos constantemente? Porque estamos en un desequilibrio constante internamente. Entonces, hoy te vas a dar cuenta cómo funciona este sistema. Pasando las diapositivas, vamos a compartir pantalla para que nos demos cuenta cómo va a funcionar y que tú puedas entender, porque el objetivo de esta charla no es que ustedes se vuelvan nutricionistas, ni mucho menos, ¿no? Sino que logramos ser conscientes, logremos hacer una conciencia de cómo funciona nuestro cuerpo. Imagínate, tú tienes un mundo de células y como decía una de las grandes leyes, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. O sea, todo lo que tú ves afuera, lo tienes adentro. Ese universo que tú ves ahí afuera, con planetas, con constelaciones y demás cosas, lo mismo tenemos adentro. Es un mundo, cada célula es un pequeño ser que tú tienes adentro. Imagínate, son trillones de células que componen tu cuerpo. Entonces, cada una de estas células tiene una función específica, una inteligencia única, una inteligencia se podría decir autónoma en el cuerpo porque tú no le das permiso a tu cuerpo para lo que tiene que hacer. Tu cuerpo sabe en qué momento debe producir, cuándo debe parar y cuándo debe cambiar ciertas funciones. Tú no eres consciente de eso, o quizás en la mayoría de las cosas de las funciones que tiene tu cuerpo. Y siempre les digo, tú no le dices al corazón en qué momento debe latir, no le dices cuántas veces tiene que hacerlo. Cuando comes algo, no le dices al estómago cómo tiene que procesar la comida, qué tiene que hacer, con qué se tiene que quedar, qué tiene que desechar. Entonces, las miles de funciones que tiene tu cuerpo, si tú te das cuenta, casi de la mayoría nosotros no somos conscientes. Solito se manda por dentro, porque tenemos un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Y la palabra autónomo quiere decir que se manda solito. O sea, él solito dirige cada una de las funciones internas. Y dependemos de uno de ellos, que es el jefe de la empresa, no te olvides, nuestro primer cerebro. Este jefe de la empresa tiene que administrar todo lo que está en el cuerpo. ¿Sí? Gracias a él nosotros tenemos todas las actividades, si te mueves, si te paras, si te sientas, si comes, si duermes, cualquier actividad que tú hagas, dependemos de este jefe de la empresa. Él es el que administra cada una de las funciones de tu cuerpo, pero va de la mano con un segundo cerebro, que es su apoyo y que se llama el sistema digestivo. Por algo hoy día lo vamos a estudiar para que te des cuenta cuál es la importancia que tiene este sistema. Y fíjate que dentro de nosotros tenemos un mundo también de flora, o sea, como ves afuera, tenemos animales afuera, la flora, la fauna, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos dentro. Entonces, imagínate un montón de bacterias, de microorganismos, de hongos, de todo lo que compone tu sistema digestivo y que nosotros nos han enseñado equivocadamente a estar en contra de los microorganismos. Y no debería ser así, porque estos microorganismos nos llevan años de evolución. O sea, antes que nosotros existamos, existían primero los microorganismos. Han sido los primeros habitantes de la Tierra y ha venido con todo esto la creación. Entonces no podemos deshacernos de ellos. Lo único que sí nosotros tenemos que cuidar es cómo está nuestro terreno por dentro para saber qué cosas sí están funcionando bien y qué cosas van a empezar a atacar tu cuerpo dependiendo cómo estés por dentro, ¿no? Entonces vamos a estudiar este sistema muy importante que tenemos, que es el sistema digestivo. Y no podríamos dejar de conocer esto sin saber principalmente cuál es la función que causa en tu cuerpo. Entonces, fíjate que cuando tú consumes algo, da un proceso dentro del cuerpo, tanto de lo que es la digestión, y dependemos de esto, porque depende del tipo de alimentación que tú estés consumiendo para saber qué cosas va a causar dentro de tu cuerpo. Fíjate, desde que nosotros ingerimos cualquier alimento, se va a causar principalmente todo el proceso de la digestión. Desde que entra a la boca, ya cuando tú empiezas a alimentarte a través de lo que es la digestión, empezamos desde la saliva. Los dientes tienen mucha importancia porque son los primeros que te van a ayudar a deshacer el alimento, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos nosotros a masticarlo, gracias a la saliva que nosotros tenemos enzimas, empiezan ya a ablandar el alimento. ¿Para qué? Para prepararlo antes de que llegue al estómago.
¿no? Entonces ahí ya empieza el proceso de la digestión, desde que metemos el alimento a la boca. La saliva tiene mucha importancia en esto y es por eso que siempre nos recomiendan que nosotros mastiquemos bien la comida antes de poderla ingerir. Y lamentablemente es un paso que nosotros no le damos mucha importancia, porque comemos y ya estamos en unas 3 veces que masticamos, ya lo estamos haciendo pasar, viene otra, y más la gente que tiene problemas de ansiedad, si te das cuenta, personas que no pueden comer pacientemente, sino que están ingiriendo, pero a tracones la comida. Y eso tiene mucha importancia dentro de lo que es la digestión, porque cuando tú empiezas a consumir de esa manera los alimentos, no estás dando la oportunidad a que desde la saliva empecemos nosotros a dejar ya empezando la digestión, a ablandar los alimentos. Y va a ser mucho más trabajoso para tu estómago el poderlos ablandar incluso y poderlos deshacer completamente, ¿no? Entonces, gracias a estos componentes ya nosotros podemos hacer que el alimento empiece a fragmentarse, ¿no? Y cuando ya llega al estómago, tú te das cuenta acá a través de la imagen cómo se empieza a deshacer completamente. ¿Por qué? Porque dentro del estómago nosotros tenemos un ácido que se produce. Fíjate que es un ácido tan potente y muchas veces que hemos hablado de este tema del pH, por ejemplo, decimos nosotros que tanto la sangre como el tejido que nosotros tenemos internamente es más o menos de unos 7.4 de pH. O sea que tendemos a ser un poquito más alcalinos, ¿no? Que lo neutro. Pero el pH del estómago tiene un pH de 2 a 3 de pH. O sea, imagínate tan ácido que si tú metes, dice, un clavo, ¿sí? Un clavo de metal, en 3 días ese clavo estaría deshecho, totalmente. O sea, fíjate la potencia que tiene tu estómago de poder soportar ese pH tan ácido. Y solamente el estómago lo puede soportar. ¿Por qué? Porque ha sido creado, y les vuelvo a decir, un diseño divino, el que nos ha creado realmente no hay palabras para poder describir la inteligencia con la que el cuerpo humano ha sido creado, ¿no? Entonces, dentro del estómago nosotros tenemos un ácido que les decía, pero también hay una protección en la pared, que solamente el estómago lo puede soportar. Entonces se produce otra sustancia, que es el bicarbonato. Es algo para neutralizar ese ácido y que no afecte la pared de tu estómago. Pero lamentablemente cuando ya sufrimos un proceso de mala digestión y tenemos mucha acidez en el estómago, empieza a salir, o sea, hacia el esófago, hacia este conducto que tú ves que va subiendo hacia la boca, y ahí es donde empezamos a sentir el problema de la acidez. ¿Por qué? Porque esto empieza a quemar el esófago. Y las personas que han sufrido de esto saben lo molesto que es, que cuando comes algo te empieza a quemar el pecho, empieza a haber reflujos, muchas veces agruras, y ya empiezan otros problemas, otros síntomas adicionales, ¿no? Pero solamente el estómago lo puede soportar. Entonces, una vez que el alimento ya ha sido triturado, pasa a través de todo lo que es el intestino delgado para que empiece el proceso de absorción, como vemos acá. ¿Y gracias a quién se absorbe? A las bacterias que nosotros tenemos en el intestino, a la flora bacteriana que nosotros tenemos, y es por eso que es la importancia total de poder mantener un buen equilibrio en tu sistema digestivo para que se dé una buena absorción de todos los alimentos, de todos los nutrientes, porque gracias a estas bacterias van a causar un efecto más o menos de fermentación en los alimentos, para que a través de la fermentación ellas recién puedan empezar a sacar todos los nutrientes que tienen y lo que les sirve a tu cuerpo. Entonces, gracias a esa fermentación se puede ir sacando los nutrientes y pasándolos directamente a la sangre. Y lo que no sirve, obviamente, se va a ir hasta el intestino grueso para poder ser eliminado, ¿cierto? Entonces, todo este proceso que se da en tu cuerpo, imagínate, maravilloso, son miles de funciones que se van cumpliendo, tanto como ya hemos hablado, desde la saliva, los dientes, desde que empezamos a ingerir, porque el esófago también lo va pasando de a poco, el alimento no es un tubo recto, sino que es un músculo que lo va a ir poquito a poco, haciéndolo llegar de a poco hasta el estómago, ¿no? El estómago, su propia función, los intestinos, tanto lo que es delgado como lo que es grueso.
pero internamente se va dando cada una de las funciones, el trabajo de todas las células, el trabajo adicional que tienen también el hígado, la vesícula, el páncreas, porque dependiendo el tipo de alimentación que tú tengas, se van a producir ciertas sustancias. Entonces, si tú exageras en el consumo de los azúcares, por ejemplo, de las harinas, lógicamente que el páncreas tiene que trabajar más porque está liberando ciertas sustancias llamadas hormonas que te van a ayudar a controlar todo eso que estás ingiriendo para que no pase directamente a la sangre. Todo esto tiene su lugar y ellos solamente saben dónde tiene que funcionar. Entonces, si consumes azúcar, son dos lugares a donde puede llegar la glucosa, tanto en el cerebro como en los músculos, ¿no? Entonces, si no, se dirige directamente al hígado para guardarlas y almacenarlas en forma de grasa. Entonces, fíjate, por eso te digo la inteligencia que tiene cada una de tus células. Y supongo que muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera qué proceso tenía todo lo que es la digestión, ¿no? Pero tu cuerpo internamente solito se va dirigiendo a cada una de estas funciones. Los órganos que la conforman. ¿Qué órganos conforman nuestro sistema digestivo? Ya vimos, ya explicamos hace rato, pero lo volvemos a ver. El alimento, como dice acá, por lo tanto, es la gasolina de tu cuerpo, ¿sí? Es el motor que va, en la gasolina del motor, que te va a permitir crear todas estas funciones dentro del cuerpo. Entonces, la pregunta que nosotros siempre le hacemos a la gente y también autocuestionarnos a nosotros, ¿qué tipo de alimento estamos consumiendo? Porque de eso va a depender la calidad de tu gasolina, ¿no? Del motor que tú vas a poder encender. No es lo mismo que le pongamos algo de mala calidad que algo de buena calidad. Algo de mala calidad, lógicamente, te va a permitir vivir menos tiempo y con menos calidad de vida, lógicamente. Entonces, a diferencia de poner algo que sea de buena calidad y te permita mantener todavía en buenas funciones tu organismo. Entonces, estos nutrientes que contienen tus alimentos son sustancias vitales, como se ve acá. Hasta la última de las células, la más maravillosa de todas las máquinas, el cuerpo humano. Imagínate, no le deberemos tantas cosas al cuerpo. ¿Te has puesto a pensar que desde que nosotros nacemos, el cuerpo está en total función? ¿Sí? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin descanso. Jamás te ha pedido un descanso, no te ha pedido vacaciones, no te ha pedido doble paga. O sea, él solito sigue trabajando, aunque tú duermas, tu cuerpo sigue en función. Hay ciertas cosas que bajan su intensidad, pero siguen funcionando. Entonces, imagínate, lo único que nos pide es una buena nutrición para seguir manteniendo las funciones básicas y que tú no te enfermes. Entonces, como dice acá, pero cuando el carburante carece de algún componente esencial, no se convierte en una fuente de energía degradada, sino que abre infinidad de posibilidades de producir venenos y sustancias nocivas. Por eso es importante el tipo de alimentación que nosotros consumimos. ¿Te das cuenta? Esto va a empezar a autointoxicar tu cuerpo. Desde la boca, el esófago, el páncreas, ya vimos acá, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, intestino grueso, intestino delgado. Todos estos órganos forman un solo sistema que se llama sistema digestivo, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que son varios órganos? Incluso en la boca. Si nosotros hablamos, las pequeñas glándulas salivales también son muy importantes porque ya vimos la importancia que tiene la saliva. Desde las glándulas que tenemos las más grandes, las parótidas o las que están debajo en los maxilares, ¿no? Entonces, cada uno de estos órganos tiene su función principal, tiene su objetivo, tiene su importancia dentro del cuerpo. No podríamos obviar ninguno de ellos. Por mucho de que lamentablemente la medicina a veces no le damos la importancia total y nos dicen hay que extraer esto, como la vesícula, por ejemplo, mucha gente que se hace sacar la vesícula y a veces decimos, no, sin esto ya pararon tus problemas, no vas a tener más procesos de mala digestión, te vas a sentir mejor, con esto eliminamos. Y la gente cree que sacándose ese órgano va a funcionar correctamente. Imagínate qué haría tu sistema digestivo sin uno de ellos. Así sea pequeñito, tiene una función principal importante en todo este sistema. Y por supuesto que otros van a tener que cargar la función que tenía ese pequeño órgano y lo vamos a saturar mucho más rápido todavía, ¿no? Entonces, date cuenta la importancia que tiene. Un poquito más adelante vamos a especificar la función de cada uno de ellos. Pero es muy importante el alimento que tú consumes.
porque depende de la calidad de tu alimento para saber si realmente estás produciendo energía en el cuerpo o estamos produciendo venenos, ¿no? Que eso es lo que va a ocasionar. Y fíjate que en la boca, empezando a hablar desde la boca, la lengua que nosotros tenemos es un pequeño músculo, pero que tiene mucha fuerza, ¿no? 17 músculos, imagínate, en la lengua, que no se cansan y captan el gusto, más de 10.000 papilas gustativas que nosotros tenemos solamente en este órgano llamado lengua. ¿Te has dado cuenta? 10.000 papilas gustativas. ¿Ah? Entonces, cada una de las funciones que tienen estas papilas tienen que tomar sustancias del cuerpo para poder producir esta función. Nutrientes. ¿De dónde sacan esos nutrientes entonces para funcionar si nosotros tenemos una calidad de vida muy baja? Una calidad, perdón, de alimentación muy baja. Entonces, ¿de dónde el cuerpo sigue sacando esos nutrientes que necesita para cada una de las funciones de estos pequeños órganos, ¿no? Pero no el sabor por lo que necesitamos del olfato, como dice acá, para distinguir el sabor de los alimentos. Por supuesto que necesitamos el olfato. Si tú te das cuenta y te tapas la nariz y comes algo, no lo vas a sentir el sabor, ¿cierto? Puedes sentir si es dulce, si es picante, si eso sí, vas a distinguir, pero el sabor realmente no lo vas a distinguir si tú tienes la nariz tapada, ¿cierto? Entonces necesitamos de este otro órgano, de este otro sentido que es el olfato para poder combinar recién esa función y poder sentir el gusto de los alimentos. Entonces, fíjate que es muy importante también este otro sentido. Ahora, los dientes, son 32 dientes en el adulto. La importancia que tiene cada uno de ellos, de cuidar de cada uno de ellos. Y ellos se alimentan de minerales, por supuesto. Es un almacén también de minerales que tenemos nosotros en los dientes. Y cuando ya tenemos una deficiencia en esto, te darás cuenta pues de que tu alimentación no está basada en minerales. O es que tu cuerpo está sacando estos minerales tal vez, y ahorita te los explico por qué hay este robo de minerales en el cuerpo, porque hay un tipo de alimentación que nosotros tenemos donde el cuerpo tiene que utilizar los minerales para neutralizar el pH del alimento que tú estás consumiendo. Entonces, cuando exageramos en el consumo de ciertos alimentos que son refinados, podríamos decir, que no tienen muchos nutrientes y que está causando un cambio de pH en tu cuerpo, por supuesto que el cuerpo tiene que utilizar más minerales para neutralizar esto. ¿Y de dónde lo va a sacar? De los depósitos, ¿no? Tanto de los huesos, de los dientes, del cabello. Entonces vamos a empezar a crear deficiencias en estos órganos. Y como vemos acá, ¿no? Entonces la saliva, por ejemplo, aquí habla un poquito de ello. ¿Qué tiene la saliva? Tiene proteínas, ¿no? Tiene enzimas, fíjate, tiene, por ejemplo, lo que es electrolitos, tiene leucocitos, tenemos un montón de sustancias nada más dentro de la saliva que te van a permitir la principal función que es la digestión, empezar desde ahí. Por eso es importante que tú mastiques muy bien los alimentos, porque ahí estamos llegando a completar esa pequeña función de la digestión desde la boca, ¿no es cierto? Entonces tiene mucha importancia todo eso. El esófago es ese pequeño tubo que nosotros vemos que pasa desde la boca, que comunica todo lo que es la boca con el estómago directamente. Es una estructura muscular, por eso les decía al inicio, no pasa directo como un tubo, sino que son músculos que te permiten hacer la función de llevar el alimento hasta el estómago, ¿no? En una función como de ordeñar más o menos. Eso es lo que hace esos músculos que tenemos nosotros en el esófago. Entonces, imagínate, mide de 25 a 30 centímetros, ¿sí? La función principal de este esófago es trasladar los alimentos, deglutirlos, hacerlos llegar hasta el estómago, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos de esto, porque si nosotros causamos una acidez en el estómago exagerada, ya sea por un tipo de alergia, ya sea porque tú estás exagerando en el consumo de hidratos de carbono, principalmente, como decirte, harinas refinadas, azúcares refinados, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es artificial hoy en día, por ejemplo, todo lo que es, nuevamente repito la palabra refinado, o sea, estamos causando un aumento de acidez en el estómago. Y esa presión que ejerce en el estómago de tener bastante ácido, pues hace que esta válvula que nosotros tenemos entre el estómago y el esófago empiece a disfuncionar. Es como una pequeña puerta que tenemos, ¿sí? Es una válvula, una puerta. Imagínate, cuando tú abres la puerta, ingresa lo que tiene que ingresar y luego se cierra para que no haya
retroceso, digamos, tanto del alimento o del ácido del estómago. Pero la presión que se ejerce por empezar a tener demasiado ácido en el estómago hace que esta puerta pues obviamente empiece a abrirse y ahí es donde empieza a salir el ácido hacia arriba, ¿no? Entonces eso le llamamos el reflujo gastroesofágico, la acidez que empieza a causar las agruras de las que hablábamos hace un momento. Es muy importante que nosotros cuidemos de esto porque el mismo ácido, ya les decía, el esófago no está apto para este tipo de pH, pero cuando sucede esto ya empezamos a tener otros problemas de salud y podemos llegar hasta un cáncer porque el cambio de tejido que tiene que utilizar el esófago lo va volviendo cada vez más duro, ¿no? Las personas que sufren de este problema, por ejemplo, el cuerpo se tiene que defender de alguna manera de este ataque, cambiando su tejido, sus células. Y ya las células que el esófago va a tener, pues no van a ser las mismas, tiene que ser un tipo de células todavía un poquito más duras, tiene que ser como una coraza que empieza a crear internamente y esto lo que va a hacer es que se quede como un esófago duro, ¿no? Y eso es un problema que ya nos va a llevar a tener ciertas complicaciones en la salud. El estómago, un maravilloso órgano que nosotros tenemos en el estómago. Realmente es una función muy compleja la que tiene el estómago. Tiene una capacidad de más o menos 1.5 litros, ¿no? Pero puede estirarse y duplicar su tamaño. O sea, si nosotros exageramos también en el consumo de alimentos, hay gente que, como les decía hace rato, no tenemos eh, la paciencia de esperar a que se dé todo el proceso de la digestión, que más o menos debería abarcar entre 3 y 4 horas, como dice acá, o por lo menos unas 6 horas de espacio que nosotros deberíamos ir teniendo, ¿no es cierto?, entre un alimento y el otro. Pero generalmente cuando empezamos a ingerir a cada rato, o sea, a la hora de lo que tú has comido, hay gente que ya empieza a querer comer algo más y a picar algo más, esa ansiedad que se empieza a dar en el sistema nervioso que te obliga a ingerir los alimentos a cada rato, vamos a crear ciertas disfunciones también en este órgano, ¿no? Entonces hacemos que su tamaño también empiece a aumentar, como dice acá. Entonces los alimentos pasan de 3 a 4 horas en el estómago y de 6 a 20 en el intestino grueso. Imagínate, el proceso de digestión no es como lo pensamos, no es en un ratito. O sea, sí se va a ir dando el paso de los desechos, sí, pero no garantiza de que toda la digestión y dependiendo del alimento sea en ese tiempo o en ese lapso de tiempo. Hay alimentos que se quedan mucho más todavía. Si hablamos en cuestiones de carnes, por ejemplo, lógicamente la digestión se alarga mucho más. Estamos hablando de más horas, ¿no? Imagínate si tú te vas a comer en la noche un churrasco, una parrillada, estaríamos haciendo pues que la digestión sea hasta el día siguiente, por lo menos. ¿Y cómo te vas a levantar en la mañana? Tu cuerpo ha tenido que trabajar toda la noche para tratar de digerir ese alimento tan pesado. Y en la mañana nos levantamos sin energía, con dolor de cabeza, tenemos fatiga, tenemos irritabilidad. Te darás cuenta ya dependiendo el tipo de alimento que hemos estado consumiendo anteriormente, ¿no? Entonces, produce alrededor de 2 litros de ácido clorhídrico. Fíjate, para matar bacterias, ¿no? Porque todo lo que ingieres no precisamente es higiénico, a veces comemos en la calle. Y es por eso que también acá, gracias a ese ácido, hay bacterias que se van terminando de digerir, de eliminar, porque ahí no se tolera nada en ese ácido. Entonces, es por eso que tiene la función, aparte de digerir los alimentos, también de matar las bacterias y favorecer, como ya vimos, la digestión, ¿no? Entonces, la elaboración, por ejemplo, de la capa de muco, que dice acá hay bicarbonato, es lo que se renueva cada 2 semanas. Las células del estómago viven más o menos como 5 a 6 minutos. Fíjate, cada rato se tiene que estar regenerando este órgano, porque están presentes nada más para la digestión y se tienen que volver a regenerar. Y por cada regeneración que nosotros tenemos, utiliza nutrientes tu cuerpo para poder volver a regenerar esas células. Volvemos a reiterar otra vez la importancia que tiene la nutrición. Entonces, date cuenta que, ¿por qué nosotros no podríamos incluir suplementos nutricionales, no solamente esperando a que te enfermes, sino a prevenir las enfermedades, si tu cuerpo los está necesitando a cada momento, para cada función del cuerpo, para la regeneración, para la restauración? Es una máquina divina la que tenemos nosotros del cuerpo humano. Solamente necesitamos ingerir nutrientes para que no le falte a esta fábrica y continúe esa producción.
¿no? Almacena el alimento, fragmenta el alimento, mezcla el bolo alimenticio para convertirlo en quimo, que ese es otro tipo de sustancia que ya está totalmente deshecho, todos los alimentos, ¿no? Y sea próximo a digerir. Entonces, toda esta función que tiene el estómago, lógicamente necesitamos también un montón de nutrientes, necesita líquido, o sea, el agua, necesitamos vitaminas, necesitamos también antioxidantes. ¿Para qué? Para seguir regenerando las células que tienen que irse intercambiando por cada una de estas digestiones que nosotros tenemos, ¿no? El intestino delgado. Aquí es donde empieza el proceso de la digestión, o sea, de la absorción, perdón, de los nutrientes. Mediante este digerimos los alimentos y cada uno de los nutrientes que comemos. Para cumplir con esta misión, el intestino delgado genera enzimas, junto con un mucus para ayudar a los alimentos a desplazarse. Por eso es que tenemos nosotros ese moquito dentro del intestino para que resbalen los alimentos, ¿no? Y no se queden juntos ahí. Mide entre 5 y 7 metros aproximadamente. Fíjate todo nuestro intestino delgado, ¿no? Las vellosidades intestinales cumplen un papel esencial en todo el proceso de la digestión para poder absorber todos los nutrientes. ¿Y de qué depende esto? De las bacterias que nosotros tenemos, los microorganismos que están presentes en toda la flora intestinal, ¿sí? Entonces, es una función muy importante la que tiene nuestro intestino delgado. A través de esos 5 o 7 metros que tiene, se va a dar el proceso de absorción. Por eso es que es un poquito lento y es tan largo también nuestro intestino, porque a través de todo ese tamaño de intestino es que se tiene que generar la absorción, dar el paso de la absorción de cada uno de los nutrientes que nosotros tenemos. Y aquí tú ves que está conectado el hígado, la vesícula y el páncreas, que es aquí donde van a vaciar todas las sustancias que se producen. Por eso es importante la función de estos tres órganos que también acompañan a todo lo que es la digestión. Te das cuenta que si faltara la vesícula ya estaríamos menos un órgano y por supuesto tu digestión nunca va a ser completa, ¿no? El hígado trata de reemplazar un poco la función de la vesícula, pero no lo hace como tal. Y siempre les he comentado, el hígado y la vesícula es como un matrimonio, es un dúo que trabaja en conjunto, es como el esposo y la esposa. El esposo es el que trabaja, trae el dinero y la esposa es la que tiene que administrar ese dinero. Sabe en qué momento va a salir, para qué va a salir, qué cantidad debe salir y cuánto ahorrar. Ese es el papel de la vesícula. Ahora imagínate, ¿será que un matrimonio funciona solamente con una sola persona? Por algo son dos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya te hace sacar la vesícula, es como si tu hígado quedara viudo. El pobre va a sufrir un luto por mucho tiempo. Y aparte de eso, tiene que cargar con la función de la vesícula. ¿Te das cuenta? O sea, no es un trabajo específico del hígado, porque era simplemente producir. El hígado produce y almacena, pero la vesícula es la que administra, ¿no? La vesícula es la que sabe en qué cantidad va a salir y cuánto. Más si tú consumes carnes y consumes grasas específicamente. Entonces, ahí es donde trabajan mucho más todavía estos órganos. El páncreas también aportando toda la función que tiene de producir estas hormonas que ya conocemos, como la insulina y el glucagón, ¿no? Para poder administrar toda la glucosa que tú te consumes, o perdón, todo el azúcar que consumes. Entonces ahí es donde ellos tienen que actuar. ¿Para qué? Para ir controlando toda la función y todos los alimentos que ingresan a tu sistema digestivo. Es importante por eso que todos trabajen en conjunto. El intestino grueso mide más o menos 1.5 metros, metro y medio, ¿no? Encargado de preparar los restos de la digestión para su posterior eliminación y expulsión. La principal función de este intestino es desecar el líquido, o sea, que no solamente es un transporte de los desechos, simplemente a veces nosotros lo vemos como si fuera eh, un tubo, un paso por donde va las heces, nada más. No, aquí también es donde se absorbe todo el líquido para poderlo devolver a la circulación. Entonces, imagínate, si este intestino no sufre una depuración, no le hacemos una limpieza, estaríamos ocasionando también una intoxicación de parte de nosotros, porque imagínate ese líquido que se empieza a absorber, que ya tiene ya toxinas, tiene un montón de cosas, si no le hacemos una limpieza, ahí es donde nosotros también empezamos a absorber ciertas sustancias tóxicas para el cuerpo, ¿no? Aquí se da la absorción del agua que se produce en el intestino delgado y los electrolitos. Entonces, ¿para qué? Para que ya sea simplemente una sustancia pastosa la que pase por ahí llamadas
heces fecales, pero es una sustancia que ya no tiene mucho líquido porque todo eso ha sido absorbido. Entonces, cuando tú tienes un proceso diarreico, por ejemplo, es cuando el colon no está absorbiendo todo el líquido, ¿no? Y entonces nosotros tenemos heces bastantes líquidas, deposiciones líquidas, a lo que llamamos la diarrea. Absorbe las vitaminas que son liberadas por las bacterias que habitan en el colon. Fíjate otra función principal de este intestino, ¿no? No es solamente un paso de las heces, tiene otras funciones más y muy importantes para tu cuerpo. ¿Sabías que si padeces de un mal funcionamiento de intestino grueso es posible que sufras de celulitis, de acné, dermatitis, pensamientos rígidos o egoísmo? Sí, y ahorita lo vamos a entender porque nuevamente les reitero, es nuestro segundo cerebro y está conectado directamente con el primero. Es por eso que la función tan importante, tanto para lo que es sistema nervioso como para lo que es sistema inmunológico. El Doctora, 70% de las una defensas, pregunta, sí. doctora, una pregunta. ¿Puede hablar de Dígame. ¿puede hablar de esas emociones o después lo va a tocar ese tema? Vamos a tocar ahorita en el tema del segundo cerebro. Ahí nos vamos a entender un poquito mejor cómo Muy funciona bien. eso. Bueno, entonces ahí es donde funciona este proceso de lo que es el sistema inmunológico. Como les decía, el 70% de las defensas están almacenadas aquí, ¿no? Entonces es muy, muy importante que nosotros cuidemos esto. Puede parecer raro, pero nuestras emociones afectan a nuestros órganos y el mal funcionamiento de nuestros órganos afectan a nuestras emociones, viceversa, ¿no? La función principal del apéndice, también otro pequeño órgano que siempre nos hacemos sacar, ¿no? Es otro de los órganos que no tiene tratamiento, tanto la vesícula como el apéndice no tiene tratamiento médico. Si se te inflama, si se te llega a saturar, directamente cirugía, lo sabemos. Mucha gente que se ha hecho sacar este pequeño órgano. Y el apéndice como dice acá, es el refugio de las bacterias saludables para el colon. Fíjate qué hacemos nosotros sin el apéndice. Tu colon estaría expuesto a sufrir cualquier infección en cualquier momento, sin una protección como la que se le da a través de lo que es el apéndice, ¿no? Un pequeño órgano que acompaña a lo que es el colon. Nada en tu cuerpo está por si acaso. Nada en tu cuerpo es adorno. Todo tiene una función específica. Hasta el pequeño vello, cabello que nosotros tenemos tiene una función específica en el cuerpo, ¿no? Entonces, estas enfermedades de las que vemos comúnmente, como por ejemplo las aftas, el herpes, vemos por ejemplo acá la famosa cándida o candidiasis, que tenemos ese hongo que se va juntando, lo que sangran las encías, estas lenguas que se empiezan a ya tener ciertas lesiones, como por ejemplo la saburra que decimos nosotros, que es esa capa blanca que tiene la lengua, cuando ya se te empieza a crear esas rajaduras en la lengua, se debe a una deficiencia también de nutrientes dentro del cuerpo, ¿no? Y dentro de lo que es la medicina china, por ejemplo, para darles un dato también a ustedes, ellos lo dividían la lengua en tres partes, ¿no? La parte de adelante, que es la punta de la lengua, la del medio y la de atrás. Ellos lo relacionaban mucho a la parte de adelante, que es la punta de la lengua, al estómago, la parte media al intestino delgado y la parte de atrás al intestino grueso. Entonces, dependiendo dónde tienes más afección, como por ejemplo vemos acá una lengua que está totalmente cubierta de esta capa blanca, es porque son personas que tienen saturación en estos órganos y que se debe a una falta de depuración, de limpieza, ¿no es cierto? Tiene mucha importancia todo eso. Las enfermedades del esófago que ya conocemos, por ejemplo, aquí les hablaba mucho del reflujo gastroesofágico, ¿no? Que va causando, fíjense cómo se empieza a degenerar esa capa interna que tenemos nosotros del esófago, porque va quemando ese ácido cada que sale. Y siempre les digo, el esófago no está apto para poder recibir ese tipo de pH y es por eso que tiene que cambiar su pH y empezamos nosotros ya a tener aquí, como vemos, un cambio de pH en el tejido del esófago, ¿no? Todo eso. Las enfermedades del estómago ya las conocemos, la gastritis, las úlceras, por ejemplo, que se van generando a causa de todo ese proceso que nosotros tenemos de acidez, principalmente en el estómago, los famosos cánceres, tumores, que ya son unos problemas un poquito más excesivos, más extremos, ¿no? A causa de estas deficiencias que tienen estos órganos. La enfermedad de la vesícula, que la sabemos, generalmente es el acúmulo de cálculos que tenemos nosotros en esa pequeña bolsita que se va generando
incluso porque nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, no sabemos combinar bien los alimentos. Estás consumiendo algo caliente y de pronto le das algo frío. O sea, dentro del estómago tiene una temperatura que también se está generando para poder disolver los alimentos. Y las grasas que consumimos, si nosotros las congelamos, sabemos que la grasa también se endurece cuando está a una temperatura todavía más alta. Entonces, si tú estás consumiendo algo caliente y le metemos algo frío, un refresco frío, estamos cambiando esa temperatura, ¿no? En el estómago. Hacemos que se generen este tipo de complicaciones dentro de la digestión y se van a dar estos problemas de salud que nosotros tenemos. Y que fíjate que los cálculos no solamente están en la vesícula, empiezan en el hígado. Entonces, aunque te haga sacar la vesícula, vas a seguir teniendo todavía cálculos y los síntomas que te daba la vesícula, porque el hígado también va almacenando todo esto, ¿no? Entonces, no es algo que se acabe simplemente con una cirugía. Las enfermedades del intestino delgado, como ya hemos visto, podemos tener ciertas deficiencias, incluso esta enfermedad de Crohn, que nosotros vemos que es un tipo de alergia parecido a la enfermedad celíaca que lleva mucha gente, y se va formando como un pequeño empedrado, un cambio de epitelio, de tejido que hay dentro del intestino, ¿no? Entonces, fíjate que todo lo que son, por ejemplo, las vellosidades que tenemos nosotros en este intestino tiene una función tan principal porque se encarga de absorber todos los nutrientes. Aquí es donde vive la flora bacteriana para poder absorber todos los nutrientes que nosotros empezamos a consumir. Y ahorita hablábamos de esta enfermedad que también se debe a esto, la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, algo de lo que mucha gente sufre gracias al tipo de alimento que también estamos consumiendo. Es una enfermedad Doctora, autoinmune. disculpe. Sí, Doctora, sí, disculpe sí. una pregunta. ¿El Dígame. hígado duele? Si el hígado duele, no le entendí muy bien, si puedes repetir. Sí, cuando uno tiene problema del hígado, ¿duele o es la vesícula? No, el hígado no tiene la capacidad de generar dolor. Genera otros síntomas, pero no dolor, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el tema del hígado graso, que es lo más común que podemos observar. Entonces, esto va a generar otros síntomas como dolores de cabeza, empezamos a tener mala digestión, la piel grasa, ¿no? O cuando acumulamos líquido, por ejemplo, en el abdomen, es otra función, una mala función del hígado, ¿sí? En ese aspecto. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema de salud, por ejemplo, de la intolerancia al gluten, vemos que es una enfermedad, como les decía, una alergia, una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes quiere decir que tus defensas están atacando a tu propio cuerpo, ¿no? Entonces se va a dar por una intolerancia al gluten. ¿Qué quiere decir eso? Es una proteína del trigo, el gluten. ¿Sí? Es como dice acá, una proteína del trigo que también contiene la cebada y el centeno, o sea, no solamente al trigo, sino que van a ser intolerantes a la cebada, al centeno, que también lo contienen a esta proteína. El gluten tiene una sustancia irritante, que es las gliadinas, ¿sí? Es una sustancia que no se digiere. Esta gente que consume, y todos consumimos el trigo, no es el problema en sí el trigo, ¿no? O sea, el cereal, sino que lamentablemente ya este cereal sufre un refinamiento hoy en día. Ya le van sacando todo lo que es lo productivo que se podría sacar, lo nutricional, y no los van dejando todo lo que ya no sirve. Es algo refinado, algo sin nutrientes. Entonces, ¿qué genera esto? Las gliadinas, como vemos acá, es una sustancia que tiene el gluten que no se puede digerir en tu cuerpo. Entonces, tiene efectos sobre ciertos receptores que tiene nuestro intestino, entonces donde esto, como les digo, no se va a llegar a digerir y actúa como una sustancia extraña dentro del cuerpo. También tiene otra sustancia que son las lectinas, que eso lo que fabrica la planta es esta sustancia para poderse defender de la plaga que le puede atacar, ¿no? De los insectos, por ejemplo. Las mismas plantas generan esta sustancia para poder alejar a los insectos, pero nosotros estamos ingiriendo también todo eso.
Internamente eso no se puede digerir en el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a generar? Ese gluten que viene de la palabra glue. Esto quiere decir pegamento en inglés. ¿Te das cuenta? De ahí es que viene el nombre de esta proteína, gluten, que viene del glue, o sea, que quiere decir pegamento. Eso se va a pegar en tu intestino. Por eso es que no se digiere, ¿no? Por lo que se pega al intestino y comienza la destrucción del mismo. O sea, la enfermedad autoinmune, ¿qué quiere decir? No es que tus defensas estén principalmente, no sea el objetivo atacar el intestino, sino que están atacando algo que está dentro de tu intestino, pero lamentablemente tienen que atacar igual parte del intestino y están haciendo daño al mismo, ¿no? Entonces el intestino tiene una sola capa de células, por lo que se lesiona con facilidad, pero se renueva cada 3 días tu intestino, fíjate, ¿no? El sonulín es una sustancia producida por el organismo que obliga a las células a separarse. O sea, cuando tienes esta sustancia pegada en el intestino, se genera otra sustancia que va a dar la orden a tu intestino a que sus células se separen para que esto trate de pasar, no se pegue ahí. Y eso es lo que va a generar el intestino permeable que nosotros conocemos, y no solamente va a pasar esta sustancia, sino que todo lo que tú vayas a consumir ya no va a estar solamente en el intestino, sino que va a estar pasando a otro sistema, que ya sea el sistema linfático, antes que está el sanguíneo. Entonces ya va a estar dentro de este sistema, de esta circulación que nosotros tenemos, y va a causar una alergia, por supuesto, en la persona, porque esto no debería estar circulando, sino que debería estar en el intestino directamente para ser expulsado, lo que no le sirve. Pero al causar este separamiento en estas células, está pasando todo esto hacia la circulación, ¿no? Entonces eso es lo que va a causar que cada vez tus defensas estén atacando estas sustancias. Y por supuesto van a crear una resistencia ante esto, que todo lo que ya tú consumas que contengan esta proteína, pues directamente vas a sufrir todo lo que sufre una persona alérgica, todos esos síntomas que se dan, ¿no? Entonces eso es lo que va a generar este tipo de problemas. Ahora, para que nosotros entendamos por qué es nuestro segundo cerebro, ya les decía hace un momento de aquí que la importancia que tiene. Cerebro e intestinos se comunican directamente. El cerebro está alerta de todo lo que pasa en el intestino, ya que está inervado en su totalidad, y comienzan los problemas neurológicos, porque se debe a una estimulación del sistema simpático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjate que el 90% de los neurotransmisores de estas sustancias también se generan en el intestino. Por eso es que fue llamado nuestro segundo cerebro, ¿no? Porque hay una sustancia que es la hormona de la felicidad, que nosotros llamamos, que se va a generar aquí el 90% en el intestino. Entonces, fíjate que dependemos nosotros del estado del intestino para que se generen estas sustancias. Si tú te ves con depresión, con estrés, como vemos acá, ansiedad, desórdenes, incluso mentales en personas, como la bipolaridad, la esquizofrenia, la epilepsia, síndromes, por ejemplo, desde síndromes premenstruales que nosotros tenemos, la pérdida que tenemos poco a poco de la memoria, o el Alzheimer, que tiene mucho que ver con los intestinos, incluso el autismo en niños, que se ha visto todo esto, se debe al tipo de bacterias que nosotros almacenamos en este intestino. Por eso es importante la función de nuestro sistema digestivo, porque depende de esto tu sistema neurológico. Entonces, si tú vas a tener un sistema digestivo deficiente, desequilibrado, estas bacterias, porque tenemos bacterias buenas y bacterias malas, ¿qué te van a producir? Por supuesto que van a causar todo esto, ¿cierto? Desde problemas de la piel, incluso psoriasis, dermatitis, alopecia, empezamos a perder cabello. O sea, muchos de los problemas de salud se deben a un sistema digestivo deficiente. Entonces, otros signos que nosotros podemos tener, por ejemplo, las alergias, que ya les decía, ¿no? Los sarpullidos, que tenemos muchos problemas de la piel, se deben también a un sistema digestivo saturado. La inapetencia, cuando ya a veces tenemos cierto rechazo a los alimentos, las náuseas, la diarrea, los gases que continuamente se va generando, porque eso es producto de las bacterias.
que tenemos que no hacen un gran apoyo al intestino, te van a generar todos estos síntomas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces aquí podemos ver ya enfermedades del intestino grueso, como es el colon. Vemos que, por ejemplo, hay estas pequeñas bolsitas que se van formando en el intestino, ¿no? Entonces aquí se puede acumular las heces y causar ciertas infecciones. El problema, por ejemplo, de intestino irritable que tenemos, que decimos el colon irritable, constantemente la persona está teniendo diarreas frecuentes y eso se debe ya a una combinación tanto de lo que es sistema digestivo con sistema neurológico. Principalmente tu sistema digestivo ha causado eso, pero el desorden ya está en tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya se van a generar esa combinación de ambas cosas. La microbiota, que quiere decir las bacterias que nosotros tenemos, nuestro mundo de microorganismos que nosotros almacenamos en los intestinos, afecta, como dice acá, las decisiones del cerebro y es una gran conexión que tienen con el mismo. El eje intestino-cerebro o la microbiota, que hoy en día se ha llamado así intestinal, va a ejercer esa comunicación entre el cerebro y los intestinos a través de numerosos compuestos. Como dice acá, se ha demostrado de forma inequívoca que desempeña el papel de la maduración del neuroendocrino del estrés, o sea, la regulación de las emociones. Aquí es donde se genera, ¿no? Porque como les decía hace rato, tanto de las enfermedades del sistema nervioso como los trastornos ansiosos, depresivos, problemas mentales que sufrimos, hasta la enfermedad autista, todo eso se va a deber dependiendo al tipo de microbiota que nosotros tenemos en el intestino, o perdón, en el cuerpo humano tiene, imagínense, como 2 kilos más o menos almacenamos de microorganismos en nuestro sistema digestivo, como 2 kilos. O sea, es un mundo de microorganismos que nosotros tenemos ahí adentro, que trabajan para ti. El único problema es de que cuando ellos se ven afectados o hay una sobrepoblación de bacterias que no son buenas, es porque tu pH está cambiando. ¿Y por qué cambia nuestro pH? ¿Por qué el terreno se altera? Por lo que estamos ingiriendo, por el tipo de alimentación que tú estás ingiriendo. Entonces, de eso va a depender que si esas bacterias que nosotros tenemos en el intestino van a trabajar a tu favor o van a tenerse que defender de lo que tú estás produciendo. Gracias a tu alimento, gracias al tipo de alimento que consumimos. Estás alterando el pH, por lo tanto ellas se ven atacadas, afectadas y tienen que defenderse de alguna forma. ¿Te das cuenta? El problema no son las bacterias. Fueron, como dice acá, fueron las primeras y por un tiempo única forma de vida en el planeta hace aproximadamente 4.000 millones de años. En nuestro cuerpo viven unos 48 billones de bacterias, 60 billones de virus, y varios miles millones de hongos. No me quieres. Imagínate. Y solamente de los virus, la ciencia ha llegado a conocer como 5.000 tipos de virus. O sea, no hemos llegado ni siquiera a un cierto porcentaje. Son demasiados que nosotros deberíamos conocer, no hemos tenido la oportunidad, pero ¿quién sabe de todo eso? Tu sistema inmunológico. ¿Te das cuenta? Porque aunque tú no sepas, la ciencia no lo sepa, tu sistema inmunológico ya se los ha estado conociendo. Porque en qué momento tú los has debido ingerir, los has debido tener. Internamente nosotros estamos conectados con el mundo exterior a través de los sentidos, a través de la piel, a través de lo que inhalamos, de lo que comemos. Entonces te has dado cuenta que han tenido que interactuar en algún momento. ¿Y quién se conoce todo esto? Tu sistema inmune. Y dentro de la medicina no tenemos algo específicamente que vaya a eliminar los virus. Y te has dado cuenta a través de toda esta pandemia que hay mucha gente que ha estado sufriendo, incluso no lo ha podido superar. ¿Por qué? Porque no hemos atacado la base principal, que es elevar el sistema inmunológico. Nos hemos dado más a los síntomas que cuidar lo que realmente deberíamos haber cuidado, que son nuestras defensas, ¿no? Entonces fueron los primeros seres vivos en aparecer en la Tierra hace más de 3.000 millones de años, los microbios. Por supuesto, dentro de los microbios, virus, bacterias, protozoos, hongos, microbios, todo lo que tú quieras, ¿no? Que sin ellos la vida colapsaría, pues regulan la mayoría de los procesos vitales. Gracias a ellos nosotros tenemos equilibrio vital, no solamente afuera, sino internamente también. Vivimos gracias a las bacterias. ¿Te das cuenta? Gracias a nuestros microbios.
Entonces, el tamaño más común de los microorganismos es de alrededor de más pequeño que 1 milímetro. No son visibles al ojo humano, por supuesto. Estos microorganismos producen oxígeno, depuran el agua, reciclan alimentos químicos, regulan el clima, regulan el suelo, entre otras de las muchas funciones vitales que tiene para el mundo. ¿Por qué tendríamos que deshacernos de ellos? No se puede, no debemos. El problema está en que cuides tu terreno para que ellos trabajen en favor tuyo. ¿Te das cuenta? Entonces, en el microorganismo, por ejemplo, de todo lo que son microorganismos humanos, o sea, dentro del cuerpo, los que tenemos, perdón, en el cuerpo humano, es de origen, es del orden de 10 elevado a 14, o sea, son más o menos como 100 billones de células que tenemos. Incluso nuestro código genético depende de ellos. ¿Te das cuenta? El 70%, 80% de nuestro código genético se los debemos a estos microorganismos. O sea, dependemos de ellos. No tendríamos por qué deshacernos. Por eso es que la nutrición celular activa, que es lo que nosotros explicamos a través de la suplementación nutricional, es muy importante. Porque vemos acá de todo lo que es el proceso regenerativo, el crear equilibrio en el cuerpo. Ese es el objetivo principal de la nutrición. Crear equilibrio en tu cuerpo, darle al cuerpo lo que necesita. Ese es el objetivo principal y por ende prevenir las enfermedades, porque enfermedades no es otra cosa que deficiencias nutricionales de mucho tiempo que vamos acarreando. Entonces, fíjate cómo nosotros podríamos cuidar al cuerpo si no es a través de la nutrición, de llevar a tu cuerpo lo que necesita, ¿no? Sobre todo, como dice acá, por las células pequeñas que nosotros tenemos, indispensables para el buen funcionamiento. Tu célula, desde la primera que tú tengas, la más pequeña, la principal función es crear energía. Y para crear energía, entre muchas funciones que tiene, necesita de ciertos nutrientes, necesita de oxígeno, necesita de glucosa, necesita de otras actividades más que tiene que tener para crear la principal función que es energía. Por eso es que la nutrición, como dice acá, celular activa, consiste en restaurar el equilibrio del organismo mediante la desintoxicación primero, porque ¿de quiénes se encargan de desintoxicar tu organismo? Los mismos nutrientes. Entonces, cuando un río está, el agua que tiene es clara, es porque tiene piedras abajo. Tú te das cuenta que la naturaleza le ha puesto piedras debajo de los ríos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son minerales y los minerales absorben toda la toxicidad, absorben todos los desechos, absorben toda la basura para que el agua quede limpia. Es por eso la importancia que nosotros tenemos de consumir minerales. ¿Te das cuenta? Porque eso va a causar una detoxificación, una depuración en tu cuerpo. Y la nutrición óptima de las células, con el aporte de micronutrientes seleccionados por su calidad y de su origen natural. Es importante la nutrición, porque lo que estamos haciendo es darle directamente a la célula lo que necesita. ¿Sí? Entonces, dentro de todas estas funciones, nosotros podríamos ahora entender por qué es necesaria la suplementación. Toda la tabla de química que tú has debido estudiar en el colegio, incluso, que nos ha costado aprender mucho tiempo, ¿no es cierto? Toda la tabla periódica química, toda esa te la tienes dentro del cuerpo. Todo lo que contiene la tabla de Mendeleev, que se llama. Pero 40 de esas sustancias no se producen en tu cuerpo. Entonces, ¿de dónde nosotros las tendríamos que sacar? Por supuesto que de la alimentación. Por eso nuestra función es comer, pero comer, saber qué comer. No es comer cualquier cosa, porque en lo que tú estás consumiendo tendríamos que pensar si realmente estamos aportando esos 40 nutrientes que tu cuerpo no produce. Cuando tú consumes estos alimentos refinados, artificiales, estamos cambiando el pH del cuerpo. Y tu cuerpo es tan inteligente que sabe que el pH no puede bajar, porque si llegaríamos incluso a un pH de 7.1, 7.2 estaríamos entrando incluso en un coma, ¿sí? O sea, imagínate con que baje nada más ese tantito, de 7.4 a 7.2 o 7.1, estaríamos entrando en un coma metabólico. Y el cuerpo sabe que eso no debe pasar. ¿Y qué es lo que hace? Tiene que neutralizar a como dé lugar.
¿Y de dónde va a sacar esos minerales para neutralizar? De los depósitos que nosotros tenemos, que son huesos, dientes, cabello, y de todos los minerales que contiene el cuerpo. Empieza a robarse a sí mismo porque sabe que tú vas a poder vivir con una osteoporosis más tiempo, pero no con un pH bajo. Por eso es que inteligentemente atraviesa todo ese sistema de cuidado que debería tener con el almacén que tiene, pero prefiere hacer eso a que tú mueras pronto de una enfermedad que es mucho más mortal, el cambio de pH. Y es por eso que nosotros debemos llevar estos nutrientes a como dé lugar al cuerpo. Tu cuerpo es una fábrica. Es una fábrica que tiene que producir todos los días. Sin producción, la ley de la naturaleza, todo lo que no produce se destruye. Por lo tanto, tus órganos tienen que estar en constante función. Tus células tienen que funcionar. Por eso es que es importante la nutrición, porque a través de todo esto nosotros le llevamos al cuerpo lo que necesita, pero en altas dosis. No es lo mismo que tú consumas o modifiques tu alimentación, sí es importante, porque vas a ayudar a tu cuerpo a tener más equilibrio todavía. Pero cuando aplicamos un suplemento nutricional, te estás dando cuenta que le estamos llevando al cuerpo lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, gracias a los suplementos, tú estás pudiendo compensar esa falta de nutrición, esa deficiencia nutricional. Y si hablamos del aloe beta como tal, es el producto principal que debemos nosotros consumir para poder causar una depuración en el cuerpo. Gracias a la vitamina E que contiene, que es un antioxidante, el beta caroteno, que es un pigmento natural de las frutas, de las verduras, que son específicamente amarillas y naranjas. De ahí es que se saca este pigmento natural, pero es una provitamina A, que cuando tú la consumes en tu cuerpo, en el hígado, se produce una combinación y se convierte en vitamina A, y eso va a colaborar la función principal de lo que es el sistema inmunológico, va a elevar defensas. Aparte de eso, te ayuda a limpiar el cuerpo, como ya decíamos, porque trabaja con una planta que conocemos muy bien, que es la sábila, ¿no? El aloe vera, ¿sí? El aloe vera sabemos que es una planta milenaria, se la ha utilizado por miles de años. Y es una planta que principalmente te va a ayudar a desinflamar y a cicatrizar. Fíjense, porque cada uno tuvo que... Que tiene dentro del cuerpo de depurar, de cicatrizar, de limpiar, principalmente nuestro sistema digestivo que lo merece, por supuesto. El OmniPlus. El OmniPlus es un producto que trabaja todo lo que es sistema inmunológico, ¿sí? El que va a administrar dentro de tu cuerpo el cuidado, nuestro ejército del cuerpo. Todos los días nosotros tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, tanto lo que son microorganismos como sustancias dañinas para el cuerpo. Entonces, constantemente tu ejército está trabajando ahí adentro. Son miles de luchas que tienen todos los días. Incluso si has entrado alguna vez con células cancerígenas y las has eliminado, ni te has dado cuenta. Y eso se lo debemos a nuestro sistema inmunológico. Y ellos trabajan constantemente. Es el primer sistema, nuestra primera línea que está para defendernos, para poder preservar todo lo que es propio de tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces la nutrición que debemos darle es importante. Y es por eso que se ha creado el OmniPlus, un producto que te aporta todos los nutrientes para poder elevar sistema inmunológico. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias al OmniPlus, al proceso que tiene de micelización, por ejemplo, que es una tecnología que se lleva para que se pueda absorber en un máximo de 8 minutos, que ya está dentro de la célula, dentro de tu sangre, causando una reacción, nutriendo cada parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, un suplemento que te va a ayudar a aportar todos esos nutrientes. La fibra, por supuesto, porque es un suplemento que te va a aportar fibra, como dice su nombre. Y tenemos fibra soluble, fibra insoluble. Entonces, cuando hablamos de la fibra, estamos aportando un equilibrio para nuestras bacterias. Vamos a nutrir todas estas bacterias gracias a este producto que tenemos. La colina, que es un suplemento que te va a ayudar a eliminar las bacterias malas, equilibrar esa función que nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿no es cierto? Que nos va a aportar toda esta función específica de lo que es todo el tema de lo que es la cándida principalmente, ¿no? Entonces,
Momentáneamente se le fue el audio, doctora. Hola. Esperamos, yo creo que ahorita se vuelve a reconectar. Sí, está muy interesante. Esperamos. Yo no me he movido, María. Estoy aquí con todos los sentidos porque me tiene al filo de la butaca esta información impresionante. Sí, así es. Esperemos por la doctora. Vamos a ver la doctora que se vuelve a conectar. Sí, sí, anda. Otra, ¿me teléfono recoger algo? Anda, sí, está mal, acá, anda, ya les digo que no, sí va a sufrir un problema. Ya está ahí la doctora de nuevo. ¿Me puede entregar algo, por favor? Le vamos a pedir a toda la gente que tiene su micrófono abierto que lo desactive para que podamos escuchar. Gracias. Buenas tardes. Por favor, si es que pudieran esperarle a la doctora un momento, hay un problema de internet y les pido un poco de paciencia, por favor. Claro que sí. Enseguida. Sí, aquí Listo, estamos. muchas gracias. Enseguida Sí, se va a aquí volver a estamos. reconectar. Sí, claro Muy que bien. sí. Tengamos paciencia porque la verdad que pues estamos en vivo y bueno, vamos a tener paciencia, solamente esperar un momentito. Sí. Está hablando, ya entró en materia. ¿Ya entró? Ya entró en materia de los productos, entonces Y si nos pueden ayudar con cerrar sus micrófonos en cuanto vayan entrando, por favor. hay alguien. Y si ¿Puedes hay detectar? preguntas, pueden escribirlas en el chat. Establece lo del audio. Yo tengo una Pues- pregunta, a ver si alguien me puede ayudar. ¿Puede ¿Cuál era el escribir? beneficio del betacaroteno? Sí, mire, ahorita Gracias. si quiere escribirnosla en el chat. Y si no, la doctora- Ayuda mucho, ayuda contra infecciones y a depurar el sistema digestivo. Está en la aloe beta. Betacaroteno es un precursor de vitamina A, te ayuda para la visión, la producción de células Además, así de los es. ojos, a restaurar la visión, a restaurar Ajá. funciones cerebrales. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Rancés. Estamos ahí. Seguimos en contacto. Vamos a esperar. No se muevan porque esto está impresionante. Aló. Ya está de regreso, doctora. Bienvenida. Ya está. Adelante. Mil disculpas, no sé qué ha pasado con mi internet, se apagó de golpe. No importa, estamos esperándola. No hemos pasado mucho tiempo. Bueno, para terminar, pero esta fase de lo que estábamos hablando, que son los suplementos, decíamos en cuestiones de la colina, por ejemplo, es un suplemento realmente muy importante en todo lo que es el sistema digestivo, porque te va a aportar nutrientes que te van a ayudar en el equilibrio de la flora intestinal, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, como vemos acá, la vitamina C, pero también tiene otras sustancias que van a eliminar ciertos hongos principalmente, y que no hemos tocado ese tema porque es un poquito amplio también si hablamos de ciertos hongos que son oportunistas, como conocemos, por ejemplo, la cándida. Han escuchado hablar de la cándida, ¿no es cierto? Es un hongo que, imagínense, tiene más de 70 toxinas, nada más ese hongo que puede generar en el cuerpo. ¿Lo necesitamos dentro de la flora intestinal para crear un equilibrio? Sí, pero el problema está que cuando este hongo empieza a multiplicarse en el cuerpo, o sea, a crear, a reproducirse mucho más, va a causar deficiencias, va a causar desequilibrios. ¿Por qué? ¿Y cómo se multiplica? Por el tipo de alimentación nuevamente que tenemos. Si tú empiezas a consumir demasiada azúcar, demasiada harina, estás aportando nutrientes, no nutrientes, sino sustancias de las que se alimenta este hongo. Entonces, gracias a este tipo de microorganismos, y fíjate que son ellos mismos los que te van a influir
en las decisiones que tú tomes para elegir un alimento. Si tenemos una población exagerada, por ejemplo, de bacterias malas y de hongos, como por ejemplo la cándida, vas a sentir ciertos deseos de consumir cosas dulces. Hay gente que, por ejemplo, ustedes van a ver que dice, me encanta, por ejemplo, comer la torta, los pasteles, cosas que tengan dulce, ¿no es cierto? Golosinas, por ejemplo, las gaseosas, que tienen un montón de azúcar. Entonces, si vas más en esa afición de consumir estas cosas, sientes deseos de consumir este tipo de alimentos, es porque hay alguien ahí abajo en tu sistema digestivo que te está influenciando para que tú puedas sentir esa ansiedad de comer este tipo de alimentos. Y por supuesto que si nosotros vamos a hacernos un examen, vamos a tener en gran aumento el crecimiento de lo que es este hongo como la cándida. Por eso Me es gustaría importante que aportar ahí una nota a su... este producto que es la colina, que te va a ayudar a normalizar, a equilibrar la función de toda tu flora intestinal. ¿Por qué? Porque va a causar un ambiente en el que no se sientan cómodas. Gracias al ácido caprílico que tiene este producto que va a lograr equilibrar la multiplicación de estos hongos. Los va a mantener, como decir, quietitos, los va a mantener en orden para que no hagan ese desorden dentro de tu sistema digestivo. Un producto muy importante, la verdad. ¿Y los hongos dónde viven? Pues obviamente en lugares donde son oscuros, donde son húmedos y están dentro de nuestro sistema digestivo, están, por ejemplo, en las cavidades nasales, o sea, en las fosas nasales, en el conducto auditivo. Lo podemos tener en la vía vaginal, en las mujeres, por ejemplo, es muy frecuente ver todo lo que son las candidiasis en esta área y que nos va a generar muchos síntomas que son molestos. Entonces, imagínate un producto que sí o sí nosotros debemos consumirlo y incluirlo dentro de todo lo que es el plan alimenticio. El Egolife, también un producto que es muy importante. La hidratación del cuerpo es importante. Fíjate que nosotros estamos perdiendo mucho líquido todo el tiempo, ¿no? A través de lo que respiras. Por ejemplo, si tú pones un espejo en la nariz, en la boca, te vas a dar cuenta que se humedece el espejo. Porque es un vapor que va saliendo. Necesitamos agua para metabolizar todo. Cuando tú estás pestañeando, estás hidratando el ojo. ¿Te das cuenta? La función del sistema digestivo, la producción de saliva, la producción de ácidos. La eliminación, por ejemplo, de la orina, de las heces, todo depende del líquido. El 70% de nuestro cuerpo es líquido, entonces hay que reponerlo constantemente. Y muchos síntomas de los que nosotros tenemos, incluso el apetito exagerado, se debe a una deshidratación continua que ha sufrido tu organismo. La pérdida de electrolitos que nosotros tenemos, entonces eso se confunde muchas veces y nos hace sentir como apetito exagerado. Pero cuando tú empiezas a hidratar el cuerpo, muchos de estos síntomas empiezan a desaparecer. Y es por eso que es importante que nosotros apliquemos siempre el Egolife, porque esto te va a ayudar como sales rehidratantes a lograr recuperar esos electrolitos que hemos estado perdiendo, ¿no? El Supermix, porque también tiene fibras el Supermix y es una comida completa, es una comida que te va a ayudar a través también de todos los componentes que tiene, aparte de que tiene el DHA, o sea, tú ya sabes que ahora todos los productos que son destinados al sistema nervioso también te van a dar aportes en el sistema digestivo, porque aquí está nuestro segundo cerebro, ¿no? Es importante que nosotros apliquemos también el Supermix, es una comida completa. Esto te va a dar todos los nutrientes básicos que necesita tu cuerpo y hablábamos de 40 sustancias que no las produce, por eso es importante el aporte tanto del OmniPlus como del Supermix para normalizar esas sustancias que nosotros no estamos produciendo, ¿no? El Once Mix lo necesitamos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de vitaminas antioxidantes. O sea, que va a sacar todas las células que no le sirven a tu cuerpo, va a sacar todas las sustancias tóxicas que se producen internamente. Nosotros ya hablábamos en uno de los temas, incluso lo di en el mundo morado, todo lo que es el sistema linfático, ¿no? Nuestro sistema de alcantarilla del cuerpo por donde salen todos los desechos. Entonces necesitamos un aporte de antioxidantes para poder eliminar células que no nos sirven, para poder elevar el sistema inmunológico, reforzar todo lo que es el sistema digestivo. ¿Gracias a qué? A que vamos a hacer una depuración completa con esto. El aporte de vitamina C, el concentrado de estas vitaminas va a hacer que se produzca colágeno en el cuerpo. Por lo tanto, eso también te apoya en todo lo que es el sistema articular, o sea, las articulaciones, los cartílagos, la piel, por ejemplo, los ojos que necesitamos
los huesos, los tendones, o sea, tiene un montón de funciones esto, incluso en el hígado, depurando este órgano tan importante que nosotros tenemos, ¿no? Es por eso que es necesario que aportemos todo lo que es el Once Mix. El Power Maker como un suplemento reconstructor, o sea, de reparación en el cuerpo. Cualquier lesión que tú sufras en cualquier órgano, sistema, a nivel celular, de tejidos, no importa, lo que hace este producto es reparar. Te va a ayudar gracias a la función que tienen los aminoácidos que contienen, como por ejemplo la arginina, que tenemos acá, la colina, tenemos la taurina. Son aminoácidos esenciales para el cuerpo, que eso te va a ayudar en múltiples funciones, cardiovasculares, en el sistema, por ejemplo, óseo, en el sistema glandular que tenemos, y vemos ya, y hemos estudiado, por ejemplo, que parte del sistema digestivo tenemos glándulas, como por ejemplo las glándulas salivales, tenemos glándulas también dentro del sistema de lo que es el estómago, ¿no? Porque ahí se produce el ácido. Lo tenemos al páncreas, que se producen las hormonas que necesitamos para la digestión, en el hígado. Entonces, ve que tenemos múltiples funciones en el cuerpo a través de lo que son glándulas, y este producto te va a ayudar a regularizar toda la producción hormonal y de estas glándulas también que aportan con sus sustancias para todo el tema digestivo como tal. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Como decían estos científicos hace muchos años atrás, ¿no? Luis Pasteur, que lo conocemos, que es el que ha inventado, por ejemplo, la vacuna de la rabia, él decía, la enfermedad es causada por microorganismos que nos infectan y por eso nos enfermamos. O sea, fíjense que equívoca su conclusión que llegó este señor, que lo culpaba a los microorganismos, y es lamentablemente lo que hasta el día de hoy seguimos haciendo dentro de la medicina, culpar a los microorganismos de las enfermedades. Porque cuando tú te enfermas estamos buscando quién es el culpable a través de los exámenes de laboratorio, ¿no? Tenemos que darle un nombre y un apellido, y si no lo encontramos al microorganismo, decimos que es una enfermedad idiopática, que no se conoce su origen, pero se conoce, gente. Y ahora ustedes lo saben. Ahora saben que todo se debe a una deficiencia nutricional porque el aporte de tu fábrica no está completando para seguir la producción, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Bernard Cloud después de un tiempo? No es verdad, dijo. El desequilibrio en el organismo, o sea, la homeostasis que nosotros llamamos es el equilibrio, lo que determina si los microorganismos pueden causar enfermedad o no. O sea, por lo tanto, en su lecho de muerte lo reconoció nuevamente Luis Pasteur, pero eso ya no se habló después, cuando dijo que el microorganismo no es nada, el terreno lo es todo. ¿Te das cuenta ahora cuál es el terreno? Tu cuerpo. Ahí es donde nosotros tenemos que aportar estos nutrientes, donde vemos ahora que la salud es un estado de total armonía con el cuerpo, la mente y el espíritu. Vemos acá estas tres áreas que tienen que estar combinadas para poderte generar salud. No solamente es lo que entra a tu boca, son muchas acciones que también pueden desestabilizar tu salud, pueden crear deficiencias, desequilibrios, desde lo que pensamos, desde lo que actuamos. Cómo estamos conectados, incluso espiritualmente, no quiere decir una religión, es conectado con tu universo. ¿Cómo estás? ¿Te llevas bien con la gente? ¿Acercas a la gente o alejas a la gente? ¿Cómo estamos con la sociedad? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás contigo mismo? Eso es espiritualidad. Conocer esas áreas y llegar a un equilibrio en todo esto te va a dar salud, porque la salud es una armonía en todo esto que nosotros tenemos que practicar. Entonces, el cambiar tu vida no está en manos de nadie, está en nuestras manos. Nosotros somos los autores tanto de lo que es salud como enfermedad, de lo que es armonía o es desequilibrio. Entonces, de cada una de las acciones que nosotros generamos, el efecto es lo que nosotros estamos causando a través de lo que hacemos. O sea, la enfermedad o la salud es un efecto gracias a la causa que nosotros provocamos, en lo que estamos consumiendo principalmente. Entonces, si tú haces un cambio en todo esto, por supuesto que se va a generar un efecto positivo o negativo también en tu salud. Y aquí tenemos la respuesta a través de los suplementos para cuidar todo lo que es la maquinaria perfecta, divina que nosotros tenemos, que se llama cuerpo humano, ¿no? Espero les haya gustado esta información, que la hayan entendido, sobre todo porque sabemos ahora que a raíz de todo lo que es la nutrición, nosotros tenemos la respuesta a muchos desequilibrios que se va causando, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Cómo fue que llegó a sus manos esta bendición de OmniLife?
¿Cómo hizo usted contacto? Bueno, como les estaba comentando en inicio, obviamente no era mi fuerte la nutrición a principios, hace más de 16 años se podría decir. Fue mi mamá la que inició en todo esto y obviamente ella 3 años igual insistiéndome de que consuma, de que trabaje, de que le ayude en todo esto. No era mi fuerte, no estaba el enfoque en esto hasta que nos tocó vivir esa situación de mi abuelita que les comenté. Ahí fue cuando yo lo vi paso a paso, cómo trabajó el producto en su salud de ella. Pude ver lo que no hacemos realmente a través de lo que es la medicina. Y por supuesto, de que a veces nos sirve estudiar algo, decía yo, si no logramos ni siquiera ayudar al ser que nosotros queremos, no podemos dar respuestas a todas esas situaciones. Es por eso que me interesé tanto por la nutrición. Y lo llegué a ver después de un cierto tiempo en mi propio cuerpo, cuando tuve una negligencia médica y yo di a luz a mi primer bebé y ahí me dejaron una gasa de 20 centímetros. No me di cuenta en qué momento. Obviamente nosotros no somos conscientes en el acto, pero me dejaron esa gasa, 4 días con esa gasa. Y no sabía por qué, cada vez me estaba indisponiendo mucho más todavía a pesar de usar los productos. Se había llegado a podrir todo el útero casi, ¿no? Porque ya estaba desprendiendo un olor. Y gracias al Power pude expulsar, imagínense eso, ni siquiera fue porque lo hayan detectado, sino que seguía consumiendo en cantidades más grandes todavía el Power Maker, el Aloe Beta, el OmniPlus, y eso fue lo que me ayudó a expulsar. Pero lamentablemente, o sea, la infección había cubierto todo lo que era el útero. Lo que sí impidió el producto es que no llegara a circulación general, o sea, la sangre, ¿no? Se detuvo ahí, pero lo que me decía la medicina era que había que extraer el útero, ¿no? Imagínense, a mis 29 años yo no iba a conocer más bebés, y lo que hice en esa semana de estar internada, aplicar el producto igual, el Power Maker, el OmniPlus y el Aloe Beta en grandes cantidades, y en esa semana pude ver igual lo que era el proceso regenerativo. Hicieron nuevamente los exámenes y el 70% del útero había regenerado. Entonces, imagínense, llegué a conocer a mi segunda bebé gracias a todo eso. Es una bendición realmente lo que nosotros tenemos a través de los productos. Mis niños lo consumen, no tenemos nosotros ningún miedo de darle cualquiera de los productos. Es una bendición, como usted decía, realmente todo lo que es OmniLife. Y es un agradecimiento tan grande que yo tengo con esta empresa, que siempre les digo, cualquier aporte que yo haga en cuestiones de información es poco a todo lo que nos ha dado. Ya, doctora, pues la verdad estamos muy emocionadísimos. No quisiéramos irnos, realmente estar escuchando este tipo de información es valiosísimo. Bueno, al menos para mí. Y estoy... Yo tengo una duda. A ver, tiene una duda el señor Charis. Sí, doctora, ahorita mencionaba que para lo que era la vesícula y el apéndice no existe un tratamiento. O sea que normalmente se recurre a quitarlos. Con los productos, ¿qué es lo que debemos hacer tanto para prevenirlo como cuando ya tenemos algún problema en alguno de estos dos lugares? Bueno, ya hemos hablado de los productos correspondientes para lo que es el sistema digestivo. No esperemos a enfermarnos para consumirlos, ¿no? O sea, hay que hacer un plan todos los días. Y siempre les digo, los médicos generales de la empresa, el Aloe Beta, el OmniPlus, porque ellos siempre tienen que estar integrados en cualquier cosa. Sabemos que son los productos principales, pero a esto yo le sumaría la fibra. Tenemos que consumir la fibra todos los días, porque lamentablemente el aporte en base a lo que es la alimentación que tenemos hoy en día ya está cero fibra. Todo lo que es refinado no contiene fibra o lo tiene en mínimas proporciones, y es más lo que nos causa un desequilibrio en el cuerpo por las sustancias que tienen que por el aporte nutricional que podemos dar. Entonces la fibra tiene que ser uno de los productos principales que debemos incluir en la alimentación. El legofrutas, no hemos tocado el tema de legofrutas, pero es un producto importante porque ahí es donde atendemos específicamente a estos dos órganos, que es el hígado y la vesícula, ¿no? Entonces son productos que tenemos que ir aportando constantemente en la alimentación. Ahora, si ya hay la presencia del problema de la vesícula, tenemos que duplicar. No se olviden que a veces hay mucha gente que dice, me han dicho o me han recomendado que lo tome 3 veces al día, 4 veces al día, pero en el producto dice que debo consumir una sola vez al día.
o 2 veces al día, ¿no? Basándose en la información nutricional. Pero eso es para una persona sana. No se olviden que la nutrición no se ha hecho o los suplementos no se han elaborado para enfermedades, sino para poder equilibrar las funciones de tu cuerpo. Y ese es el aporte mínimo que nosotros tenemos que dar, pero para una persona sana que quiere hacer un mantenimiento, un aporte nutricional a su cuerpo. Una persona que ya tiene enfermedades tiene que duplicar, triplicar esa dosis para lograr causar el efecto que está buscando. Entonces, mínimamente yo siempre les digo 4 veces al día cuando ya hay un problema de salud y por lo menos 90 días porque ese es el proceso que tiene tu cuerpo mínimamente para poder tanto lo que es la absorción de nutrientes como la regeneración que nosotros queremos causar, ¿no? Dependiendo el grado de la enfermedad también. Muchas gracias. Doctora, una pregunta. Sí. Usted tocó un tema muy interesante sobre la caída de cabello, porque en mi caso es abundante la caída de cabello, pero usted decía que las emociones. Entonces uso toda la línea capilar, pero no. A ver, usted dijo algo muy importante. Aparte de eso, ¿qué puedo tomar? Bueno, la línea capilar es cierto porque nosotros vamos a aportar nutrientes para el cuero cabelludo, para la piel, incluso para la nutrición también externa del cabello, pero sabemos que todo lo que está interno va a reflejar hacia afuera, ¿no? Entonces, el aporte de nutrientes es muy importante. ¿Qué productos tenemos que utilizar? Ya decíamos hace un momento, los básicos, ¿no? El OmniPlus. En este caso, el Supermix es otro producto muy importante para todo lo que es la nutrición, ¿no? La fibra. Y también si podemos consumir el Optimus o el Estar Bien sería mucho mejor, porque ahí trabajamos también todo lo que es el sistema nervioso. A veces por el mismo estrés, la depresión, hacemos que haya esa tensión y no le llegue la suficiente nutrición al cabello, ¿no? Entonces lo que vamos a ayudar con estos productos es a equilibrar la función, pero sobre todo también a relajar el sistema nervioso. Fuera de lo que está utilizando como Seitu. Doctora, yo quiero preguntarle algo. Bueno, aparte de agradecerle, estoy maravillada con todo su conocimiento y todo su ser de usted y que nos lo comparte tan bonito, tan espiritual y tan hermoso. En esta semana vino una persona con el problema del síndrome de Sjögren o algo así, la que no produce lágrimas y la saliva y todo. Le di precisamente Egofrutas, Egoplan, aloe, fibra y solo que tomara el Egolife y gotitas de puro aloe beta. ¿Estoy bien o qué algo más le podemos o por qué se origina este problema? Porque en lo que investigué no se conoce la causa. Y les vuelvo a decir, cuando no encontramos un culpable en cuanto a los microorganismos, es una enfermedad idiopática sin causa, ¿no? O una causa aparente. Entonces, aquí más que todo se debe a un problema, como decimos, autoinmune. Hay algo que las defensas están atacando y ya lo explicamos un poco en el intestino, por ejemplo, pero también se debe a esa causa lo que ya van a atacar a estas glándulas que producen las sustancias. Si hablamos de glándulas, sabemos que el producto clave es el Power Maker, ¿no? A eso le tenemos que añadir el OmniPlus, el Egolife, es otro producto muy importante en esto para poder equilibrar la función electrolítica del cuerpo, la función hídrica, o sea, de rehidratación, ¿no? Entonces, estos productos, los 3 productos son básicos, fuera de lo que usted también está recomendando, que lo tome las dosis de 4 veces al día, por lo menos para ver ese efecto que estamos buscando, ¿sí? Entonces, eso poco a poco se va a ir dando a través de lo que se regenere todo esto y las defensas, por supuesto, también vayan equilibrando su función y no estén atacando a estas glándulas. Pero lo que va a causar esto es, ya sabemos, o sea, los 3 pasos que hace la nutrición: depuración, nutrición y regeneración. Por eso es importante los 90 días, porque esto no se va a dar en una semana, en 2 semanas. Sabemos que mínimamente son 90 días para poder llegar por lo menos a un gran porcentaje del avance. ¿Sí? Sí, porque ya tiene 20 años con el problema, ha gastado muchísimo dinero y pues es lo que yo le decía, ¿verdad? Esta parte que usted nos dice y qué bueno que nos reafirma para que yo con toda la confianza le pueda llevar a un resultado a la señora. Le agradezco mucho. De nada. Sí.
¿Alguna otra pregunta, Camila? Ay, qué maravilloso, Sí, maestra. yo, por favor. Sí. Sí, sí. ¿Quería hacer una pregunta, maestra Rosalía? Sí, sí, por favor. En primer lugar, igual que Nelly, agradecida de todo corazón. Una información muy elemental para todos. Ahora, mi pregunta es sobre una persona que tiene secuelas de embolia. Entonces, ella creo que le dieron 2 embolias y tiene muchas secuelas. Entonces, me queda claro que todo esto que nos acaba de decir y recomendar sobre los productos, pues es elemental, ¿verdad? Es básico. Pero algo más que le pudiéramos recomendar. Ya. Hemos visto que el sistema nervioso tiene su origen también en el sistema digestivo, ¿no? Entonces sería bueno el aporte de fibra en este caso. El aloe beta, el omniplus, la fibra. Tendríamos que trabajar con el Power Maker, que es un reconstructor de tejidos, porque cada que hay una embolia, o sea, un infarto, que es lo mismo en el área cerebral, se mueren ciertas partes del cerebro, ciertas áreas, ¿no? Y entonces, cuando no tiene un aporte de nutrientes, nuestro cuerpo en altas dosis no puede haber regeneración. Por eso es importante que usemos el Power, el Optimus, y también ver el tema del colesterol en estas personas, porque los que sufren de embolia, aparte de tener un sistema nervioso muy alterado, son personas que también sufren de hipertensión muchas veces, o sea, presión alta, o tienen problemas de colesterol, de triglicéridos, o hayan tenido una diabetes, por ejemplo, o sea, cuando la glucosa se eleva. Hay muchos factores que pueden llevar a esto, y la limpieza de la circulación también es importante, ¿no? Entonces sería bueno que también veamos por ese lado si realmente tiene todo eso, y podemos incluir el Actúa, que es un producto que le va a ayudar a mejorar la circulación. Si llega suficiente sangre al cerebro, los nutrientes que necesitamos, va a haber el proceso regenerativo, ¿no? Entonces, a todo lo que dijimos, aportar esos productos también. Muchísimas gracias, muy agradecidos. Vamos a mandar un saludo a Nachito y a Indira de Colombia, grandes líderes que también estuvieron presentes en esta transmisión. Nachito Velandia e Indira Goretti a Colombia. Un abrazo para ustedes, Nachito e Indira. Un abrazo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias. Saludos. Ya tendremos la oportunidad de invitarlos también, con mucho gusto. Nachito. Saludos a la doctora, bendiciones. Qué exposición tan maravillosa. Y estamos de acuerdo. ¿Quién se copió de quién? Omniplus, aloe beta y fibra. Omniplus, aloe beta y fibra. No, mentira, estamos de acuerdo. Bendiciones. Estás muy guapa, muy bonita. Un abrazo, doctora. Muchísimas gracias a todos y por este programa tan bonito. Gracias. Y gracias a todos los participantes que tuvieron pues, oportunidad de estar aquí, escuchando esta tremenda información. Doctora, para mí la verdad estoy muy agradecido que haya aceptado nuestra invitación. Esperamos no sea la última vez y ya la tendremos en otra emisión. Y muchas gracias. ¿Algún mensaje que quiera dejar a la gente? Bueno, nada, simplemente recordarles que el consumo del producto, por favor, todos los días. No esperemos a enfermarnos. No hay gente que diga a veces, no tengo cáncer para consumir el uso. Tengamos un poquito de conciencia con el cuerpo. Hay que saber de que lo que nosotros tenemos ahorita como organismo, como salud, no solamente al diseño que ya les había comentado un inicio, es un diseño divino que tenemos que cuidar, preservar. Esa es nuestra herencia para poder estar aquí. Entonces, el aporte que nosotros le hagamos al cuerpo es invaluable. O sea, el producto, el precio que tenga, no nos limitemos, porque realmente lo que tu cuerpo te va a dar va a depender de lo que tú le des a él. Entonces, empecemos a usar los productos conscientemente. Jorge siempre nos dio un mensaje que era la congruencia, ser congruente siempre, hablar de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces eso quiere decir congruencia, practicar lo que predicas. Es por eso que si nosotros queremos contagiar todo esto a la gente, va a empezar de nuestra emoción que tengamos por el hecho de haber recibido el resultado de los productos. Y eso se debe a una disciplina en el consumo también, y lo que nosotros hagamos como aporte, o sea, en el tema de la alimentación, la actividad física, el descansar bien, el tratar de que nosotros podamos vivir de la mejor manera, porque nosotros
se olviden que esto que nosotros llamamos vida ahorita es simplemente un pasaje que tenemos, estamos de pasito, nada más, ¿no? Entonces no es que hemos venido a acumular cosas, simplemente a disfrutar de lo que tenemos. Y eso tiene que ser también cuidando de nuestra principal herramienta que tenemos, que es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces tenemos los mejores productos a la mano, sin miedo. Nosotros tenemos que empezar a aplicarlos primero en nosotros y luego recomendarlos. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. La verdad, doctora, perdón, una preguntita antes que se vaya. Una persona que ay, perdón, que abuse. Una persona que está tomando diálisis y que tiene presión alta, ¿qué le puedo recomendar aparte del OmniPlus, Egoplan? Bueno, eso es lo que yo le di, pero él y ya está, no sé qué tan avanzado está, pero su piel, su cara, su físico, todo es así como bien mal. Entonces, ¿qué le podría recomendar? Ya, si está haciendo hemodiálisis, supongo que hay una restricción de líquidos. A veces el médico le dice que no pase de 1 litro, de medio litro, dependiendo la gravedad, ¿no? Del caso, de la acumulación de líquidos que tenga. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es reemplazar esos líquidos que toma que no le van a servir, como por ejemplo los refrescos, el agua que consuma, que lo reemplace por el producto. Los productos principales cuando la persona está haciendo hemodiálisis es el aloe beta, el Egoplan, el Power Maker, esos 3 productos principales, ¿no? Porque primero hay que hacer reaccionar al riñón para poderle dar otros productos. Si tú le vas a recargar de mucho producto y el riñón no le está funcionando, entonces vamos a crear un desequilibrio también y la presión se va a subir más. Entonces, esos 3 productos principalmente. El Power Maker, que trate de consumirlo 4 veces al día. Y no es necesario que lo diluya en agua, ¿sí? Hay personas que para evitar eso, a veces el polvo directo empiezan a poner a la boca y diluirlo. ¿Para qué? Para poder, digamos, evitar el consumo exagerado de líquidos. Sabemos que el Egoplan y el aloe son diuréticos, entonces le van a ayudar a eliminar esos líquidos excedentes. Pero o bien lo preparan esos productos o bien se lo diluye en la boca directo el Power, el polvo, pero la cuestión es de que consuma esa cantidad mínima de productos. 4 Egoplanes, mínimamente medio litro de aloe y 4 Power al día, para que nosotros logremos hacer reaccionar ese órgano. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces lo que le decía, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente estoy agradecida por la aceptación y el cariño de todos ustedes y por supuesto que va a haber en otra oportunidad que también podamos dar la charla. Una pequeña pregunta. Y nomás esperen un poquito. Desde España. Buenas noches. Doctora, porfa. Buenas tardes para allá. Doctora. No sé si usted sí. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hola. Sí, adelante, señor, dígame. Adelante. Doctora, por favor, para una persona que se le inflama el estómago y pues es como el colon inflamado. En estos momentos acá no tenemos fibra. Está tomando el aloe. ¿Qué más se le puede recomendar? Bueno, el estómago inflamado habría que ver si se debe a un problema del hígado principalmente o la acumulación de líquido. A veces hay personas que ya tienen muy afectado este órgano y empiezan a acumular líquido, ¿no? No sabemos si son gases o es líquido, hay que tener en cuenta eso primero. De todas maneras, el egofrutas, el aloe beta, la fibra, ¿sí? Son productos principales para ayudar a aliviar todo lo que es el sistema digestivo. Y aparte de eso, no sé si haya colina en su país, si este producto, entonces hay que aportar también la colina a todo este proceso. Y no solamente colina. ¿Perdón? Sí hay colina, lo que no hay es la fibra. La colina también hay que aportar en este proceso. 4 veces al día. Listo, gracias. Bueno. Hasta luego todos, provecho, que es la hora de comer. Provecho. Una preguntita, por favor. Buenas tardes, será para allá. Yo les saludo desde España. Bueno, es mi caso personal. Buenas tardes, doctora Carolina, gracias. La señora de España quiere preguntar. Sí, mire, como ella es médica, o sea, doctora, me dirijo a usted, pues yo tuve la operación en el 2013, que me quitaron un meningioma de mi cabeza.
pues lastimosamente hace poco que habían hecho el control, ha vuelto a reproducirse. Yo estoy consumiendo Power, Optimus, Estar Bien, Aloe Beta, no en cantidades, Only Plus y Magnus. Lo que yo quisiera, si tengo, ¿puedo aportar algo más o en qué dosis? ¿Ya? La fibra. La fibra. Ya me había apuntado. Es importante el aporte de fibra, ¿no? A lo que está consumiendo, ¿sí? Sí. Y el One Mix. Dual Semix, sí. Eso nos va a ayudar, si hablamos de células tumorales, de células cancerígenas, sabemos que tenemos al One Mix y al uso como productos principales para poder eliminar todo esto, ¿no? El One Mix como antioxidante va a eliminar todo lo que no le sirve al cuerpo, la acumulación de estas células. Pero si ya hablamos de células tumorales, habría que añadir el uso. El uso es un producto que trabaja con un tipo de células en el cuerpo que son las natural killer. Es una parte del sistema inmunológico que va a eliminar directamente células tumorales y cancerígenas. Entonces hay que reforzar la función de estas células a través del uso, el One Mix, la fibra y lo que está consumiendo, Power Optimus y OmniPlus. Lastimosamente en España no tenemos el uso. Estoy consumiendo el Dual C, el OmniPlus. Y pues tendré que, bueno, me tomaba a veces 2 veces, 3 veces, pero ahora yo lo tomo más, en más cantidad. Mínimamente 4 por día. Dicen que porque ahí... Muchísimas gracias, millón de bendiciones, ¿eh? Gracias, igualmente. Doctora, buenas tardes. Una consulta, por favor. Argentina, Buenos Aires. Sí. Yo soy papá de Ana, que otro día que estaba con compulsiones, estaba muy para echar la mitad del cuerpo, ahora está estable, pero la pregunta es, estoy dando los productos, como usted me recomendaste, pero ahora lo siento, al establecerse camina un poco, pero hay momentos que no puede sostener el vaso o plato, la mitad siempre para ahí sale, digamos, así como temblor que agarra ese, porque puede ayudarlo. Bueno, todo lo que le hemos recomendado el otro día tiene que seguir aplicando. El problema es de que hay que tener un poquito de paciencia, por favor, porque a veces cuando tenemos que buscar un proceso regenerativo no es de la noche a la mañana, ¿no? Esto se va a ir dando dependiendo a la dosis que nosotros consumamos y también a la absorción que vaya a tener el cuerpo y recién empezar a hacer la función de regeneración. Es un proceso todavía que el cuerpo va cumpliendo. 4 veces al día es lo mínimo que debemos consumir para poder lograr ese efecto, ¿no? Entonces, si ya estamos teniendo un pequeño avance, hay que tener paciencia. Lo demás se va a ir dando poco a poco, ¿sí? También tiene mucha irritación, tiene mucha acidez, bueno, creo que con mucho líquido a veces quiere marear, no establece bien con ella. Y bueno, también tengo una persona que avanzada del hígado que detectaron, bueno, de hecho hace medio atrás del año detectaron del hígado y ahora en este momento no hay fruta, no hay aloe vera. ¿Con qué se puede ayudarlo? ¿Fiber? ¿OmniPlus? El hígado, me decía, perdón, no le escuché muy bien. Sí. Doctora Carolina. Doctora Carolina habla muy bonito. Que esté muy bien, mire, ya doctora, ha sido un placer, tenemos muchas preguntas, pero usted tiene su tiempo, nosotros también, todos también, y bueno, pues que Dios me la bendiga muchísimo, es un placer haberla tenido en este espacio, que nos haya regalado parte de su valioso tiempo. Estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias por su tiempo. Aprovecho y una excelente semana, fin de mes. María Navarrete. Gracias a Mari que Gracias, Dios bendiga, doctora. Muchas gracias, doctora, por la información. Gracias por todo, doctora.